Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos. El día de hoy les voy a dar algunas recomendaciones de cómo medir para poder solicitar una cotización a los fabricantes de ventanas o domos de aluminio. En este caso vamos a solicitar una cotización para un domo que queremos instalar aquí. Ahorita actualmente nomás tenemos un cristal sobrepuesto, pero necesita la estructura de un tragaluz que tenga respiración y un cristal con terminado en humo para que de esa manera no se pueda ver hacia adentro. Para este espacio que está aquí, este es un bañito de un pequeño departamentito. Vamos a sacar las medidas. Primero hay que quitarle el cristal con mucho cuidado. Lo vamos a hacer a un lado. Vamos a medir. Yo recomiendo que tomen las medidas tanto de la parte de adentro, de esta parte de aquí, como la parte de afuera. Yo siempre tomo lo de afuera porque es importante que los del aluminio sepan, para que cuando esté lloviendo no se vaya a caer el agua hacia la parte de adentro. Bueno, hay que medir la parte de adentro. Aquí en este caso son, vamos a poner, son 69 y medio, 69.5. Acá también, y vamos a revisar cuánto es el ancho. Son 42, 43, 43. Entonces le vamos a poner 43. Perdón, es 43. Ahorita lo anotamos en un papel. Ahorita nomás estoy midiendo para tomar las medidas por dentro. Ahora por fuera son 95. Perdón, 105 y 105. Entonces es 1 metro 5 centímetros o 105 centímetros. 105. En la parte de acá son 74 y medio, 73. Ahora vamos a poner 74. Hay que tomar nota ya sea en tu celular o papel, y ya puedes marcar por teléfono. Algunos fabricantes de aluminio te solicitan que tengas las medidas disponibles para no echarse la vuelta, y ya de esa manera te pueden cotizar. También recomiendo que tomes fotografías del área donde piensas instalar, para que de esa manera las compartas con la persona que piensa solicitar la cotización y ellos puedan hacerte la mejor recomendación de acuerdo al tipo de trabajo. Cuando tengas las medidas, anótalas en tu celular o en algún papelito, y después ya puedes empezar a hacer llamadas para solicitar cotizaciones con tu fabricante de aluminios. Si es que buscas en internet, va a salir varias opciones, te van a solicitar qué tipo determinado quieres, pero ya con las medidas, que es lo principal que te van a solicitar, ya puedes obtener una cotización inicial y te puede agilizar el proceso de seleccionar al fabricante o al instalador de aluminios. Espero que te sirva este video de algo. Si aún no eres parte de este canal, te invitamos a que te suscribas. Tu apoyo nos ayuda bastante para poder seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.